Gran parte de los productos que nos rodean hoy en día, de los fármacos y de un montón de cosas, no podríamos hacerlo si no estuvieran las plantas, ¿verdad? Digamos, domesticadas por nosotros, como las fuimos domesticando para convertirlas en alimentos, pues ahora las domesticamos en los laboratorios para hacer biotecnología. Entonces, de todo esto y mucho más nos va a hablar Rosa. Tiene muchas ganas de traerte aquí, Rosa, Y yo muchas ganas de venir. a este lugar estupendo. Además, Rosa es granaína. O sea, seguimos en racha. Ayer Lagartija Nick, muchos estuvisteis, ¿no? ¿Lo pasasteis bien ayer? Sí, fue divertido, ¿no? Fue una locura. Ellos estaban encantados, ¿eh? Los Lagartija, Annie Bisuit y José Caballero salieron encantados del teatro y de la acogida que habían tenido y lo bien que lo pasamos. Pues seguimos con una granaína, aunque una granaína que vive en Valencia, ¿vale? Os voy a leer su currículum. Ya sabéis que siempre me gusta leer el currículum porque son gente que tiene un amplio currículum. Y resumirlo aquí es muy complicado, ¿verdad? Pues al menos hay que leer el trocito este. Bueno, Rosa es doctora en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad de Granada y profesora titular en la Universitat Politécnica de Valencia. Cada cosa en su idioma, lo he dicho. Donde también es subdirectora del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas y de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. Casi nada, o sea, tenemos a una jefaza. Con más de 25 años de experiencia investigadora, se ha especializado en el estudio de la tolerancia de las plantas a la sequía y a la salinidad, con numerosas publicaciones científicas y varias tesis doctorales en curso. Su labor ha sido reconocida con el Premio Nacional de Investigación en Relaciones Hídricas en Plantas y ha sido finalista del Premio a la Trayectoria Excelente de Investigación de su universidad. Es decir, tenemos una chica multipremiada y más premios que van a venir, seguro que sí. Compagina su faceta académica con la divulgación científica desde el año 2011 a través de su blog La Ciencia de Amara, conferencias y otros eventos. Ha recibido el premio Antana y el premio honorífico ASEBIO, que conceden las asociaciones de biotecnología a nivel nacional, por su labor divulgativa, así como el premio Prismas al mejor libro de divulgación científica por Eso no estaba en mi libro de botánica, que tenéis ahí a vuestra disposición a la salida. También es autora de Plantas que nos ayudan, que es otro libro que tenemos ahí para quienes queráis aprender más sobre plantas después del subidón vegetal que vamos a tener hoy con Rosa. Pues nada más por mi parte, os agradezco de nuevo que estéis aquí. Este es el último evento de esta primera parte del ciclo y os agradezco que, aunque haya sido una horita más tarde, pues estéis aquí fielmente. Rosa está encantada viendo que está lleno, ¿verdad?, desde tiempo cero. Así que os dejo con ella y seguro que todos lo disfrutamos. Bueno, ahora me toca a mí dar las gracias, ahora es mi turno. Primero al Ayuntamiento por haber promovido este tipo de actividades de divulgación científica y además ya la cuarta edición, lo que quiere decir que es un evento totalmente consolidado y la divulgación científica es necesaria en la sociedad. Y a ti, Carlos, por coordinar este evento, por invitarme y por la presentación que me ha hecho. O sea que, por supuesto, a todos vosotros, yo os voy a tutear a todos por estar aquí. Sinceramente no me esperaba que hubiera tanta gente, porque con el clima que hemos tenido hoy, que no acompañaba, yo decía, madre mía, que no llueva y que la gente pueda venir y escuchar la tabarra que os voy a dar de plantas, porque si estáis aquí os tienen que gustar mucho las plantas. Entonces, gracias de verdad a todos. Bueno, pues mi charla yo la he titulado Las plantas protagonistas silenciosas de nuestra historia, porque realmente es así, han sido protagonistas de una historia que viene muy de lejos. Y muchas veces cuando vosotros ya estáis aquí, sabéis que voy a hablar de plantas, pero muchas veces en el título de mi charla yo no digo nada de plantas, la gente no me conoce, y entonces empiezo con esta diapositiva, que me sirve de prueba. Y empiezo y les digo a la gente, al público, a ver, ¿qué veis aquí? Venga, rápido, lo primero que veáis. ¿En qué estáis pensando? Claro que ya venís aprendidos de casa. Pero la gente me suele decir, un guepardo, un leopardo, un puma, no se ponen de acuerdo, un jaguar, es un jaguar. Pero nadie, casi nadie, me dice las plantas que hay ahí, casi nadie. Cuando realmente es, pues el 70 al 80% de la imagen son plantas. Eso tiene un nombre, eso es un sesgo cognitivo, no es grave, lo tenemos todos, pero se llama ceguera vegetal. ¿Y qué es la ceguera vegetal? Pues justo eso, que las ignoramos. O sea, es que no les prestamos ninguna atención, no le hacemos caso.
En esta imagen, que lo resume muy bien, pues fijaos, si les decimos a un par de chavales que van al bosque, por ejemplo, o al campo, un día de campo, y les decimos, venga, apunta en un cuaderno todos los seres vivos que veáis. ¿Qué nos van a apuntar? Pues nos van a apuntar los bichitos, los pájaros, los insectos, todos los animales que vean, pero no van a apuntar las plantas, no van a apuntar la vegetación. ¿Por qué? Si son seres vivos, igual que los demás. Entonces, eso está muy generalizado y es la ceguera vegetal. Bueno, pues como dijo este científico, Louis Figuer, en el siglo XIX, él decía en este libro, ¿qué sería del mundo si no hubiera plantas? Más o menos una cosa así. O sea, él lo definía como un árido desierto, una inmensa soledad, así de estilo muy poético, un refugio de silencio y muerte. Y es así. O sea, ¿quién no tiene una planta en su vida? Como digo yo, pon una planta en tu vida, en tu casa, en tu despacho, en la calle, en todos los sitios tenemos plantas y queramos o no, eso como que nos anima, ¿no? Nos cambia el carácter tener plantas cerca. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño o gran recorrido, según se mire, en la historia y cómo las plantas nos han acompañado y qué nos han supuesto a nosotros. Y para empezar esa historia nos tenemos que ir al principio. Claro, el principio es muy al principio. Hablamos de hace 500 millones de años. Yo no tengo ninguna foto de hace 500 millones de años, ni había nadie que la hiciera. Entonces, ahora con esto de la inteligencia artificial, le dije a ChatGPT, créame una imagen que sea representativa del Ordovícico, que es hace 500 millones de años, y me representa la flora y la fauna que podía haber en ese momento en función de los datos que tenemos. Y ChatGPT me hizo esto, que es digno de pues, el estampado de un cojín o de una colcha o de un bolso. Entonces le dije, bueno, va, no te vengas arriba y cíñete un poco al rigor científico, porque tenemos fósiles, tenemos cosas que nos dicen cómo era la vida entonces, tenemos registros fósiles. Venga, déjate de tanto arte, de tanto sentido artístico y cíñete a la realidad. Y entonces ya se portó mejor. La imagen no es tan divertida como la anterior, es mucho más aburrida, pero es más real. Esta imagen sí representa lo que era la vida hace 500 millones de años. Y era una vida acuática. En aquel momento los continentes no eran lo que son hoy, no ocupaban el mismo espacio, el agua tampoco era como ahora, ni las condiciones ambientales, y toda la vida estaba debajo del agua. Entonces encontrábamos pues trilobites, nautiloideos, braquiópodos, una serie de animales o seres vivos junto con algas verdes. Esto era todo lo que había. Bueno, pues en aquel momento, ya os digo, 500 millones de años, las algas verdes fueron las valientes y dijeron, venga, vamos a dar un paso al frente, vamos a echarle narices y vamos a salir del agua, ahí. Y lo hicieron, lograron salir del agua y colonizar tierra firme. Pero claro, eso de vivir en el agua a vivir fuera del agua, las condiciones ya no eran las mismas. Ni de oxígeno, ni de CO2, ni sobre todo la radiación solar que recibían las plantas, tampoco es lo mismo dentro del agua que fuera, pero bueno, lo consiguieron. Digamos que hubo otro tipo de microorganismos que le ayudaron. Y entonces, desde 500 millones de años atrás, pues las plantas fueron evolucionando. Seguimos hablando de millones de años. Primero teníamos los musgos y las hepáticas, después de esas primeras algas verdes que salieron del agua, pues estos organismos seguían siendo dependientes del agua, pero ya habían desarrollado una cutícula para protegerse de la desecación. Ya tenían embriones multicelulares, ya tenían otras características. Siguieron evolucionando y llegamos a los helechos. Los helechos ya tienen raíces, ya aprendieron a fijarse al sustrato, ya tenían estomas, que son unos orificios que están por debajo de las hojas, en el embés, que le sirven a las plantas para abrir y cerrar y permitir el transporte de gases, ¿no? El intercambio de gases. Tejidos vasculares, que son como nuestras venas y arterias, las plantas también tienen, esos canales por donde pasa el agua y el alimento. Y bueno, siguen evolucionando al primer gran grupo de plantas ya más grandes, más importantes, que fueron las gimnospermas, las plantas sin flor. Estas tienen las semillas desnudas y se polinizaban pues, por el aire, era el que polinizaba estas plantas. Las
angiospermas fueron las últimas en aparecer. Podemos decir que las más evolucionadas, también las más bonitas, porque son las que tienen flor, las que verdaderamente tienen flor. El embrión está protegido, hay un fruto, la semilla está dentro, entonces todo está como más envuelto y más protegido porque al final la vida depende de eso. Bueno, pues sin las plantas ya sabemos que no existiría una atmósfera respirable ni ecosistemas terrestres. ¿Qué pasó después? Pues ya una vez que las plantas sentaron las bases de la vida, ya era cuestión de tiempo, de muy poco tiempo, que la primera especie emergente, en este caso el hombre, los primeros homínidos, empezaran a aprovecharse de las plantas. Y entonces fue como nació la civilización. Hablamos de, pues hace muchos años también, de hecho los primeros homínidos, durante más de 2 millones de años, fueron cazadores-recolectores, ya sabéis, eran nómadas, se alimentaban de grandes animales, de mamut, de elefantes lanudos, pero llega un momento en el que, tras la última glaciación, que tuvo lugar hace más o menos 13.000 años y duró la última edad de hielo 100.000 años, el tiempo cambia. Cuando termina esa edad de hielo, empieza a venir un clima más benevolente, cambian los animales, porque estos grandes animales se van buscando zonas más frías, y entonces cambian los animales, también cambia el alimento de la gente, y ellos dejan de ser nómadas y empiezan a hacerse sedentarios. En ese momento, más o menos, es cuando empiezan a hacer la agricultura. Y la agricultura al final es domesticar las plantas. Eso es lo que significa la agricultura. Bueno, pues es cuando nace la agricultura. Más o menos se data hace unos 12.000 años. En ese momento, al nacer la agricultura, también nacen las primeras enfermedades, porque claro, dejan de ser nómadas para convertirse en sedentarios, aparece la obesidad, aparece la caries, aparece la diabetes, incluso pues las primeras sociedades, porque ya el trabajo se diferencia, ya las mujeres empiezan a hacer otro tipo de cosas, hay un excedente en el alimento, los trabajos ya están más especializados. Pero como ya sabemos todos, el origen de la agricultura pues fue en esta zona del creciente fértil, más o menos, que es lo que trata de representar esta media luna, y por supuesto cerca de los ríos, del Tigris y el Éufrates. Cultivo sin agua no puede ser, entonces fue cerca de los ríos. Pero no hubo solo un inicio de la agricultura, hubo uno primero, pero la agricultura se inició en otros puntos del mundo. El primero sí, ciertamente fue ese, en el creciente fértil, pero luego en el Oriente Lejano también surgió como un foco independiente. Luego en las tierras altas de Nueva Guinea, posteriormente en África subsahariana, los Andes y Mesoamérica, y finalmente en Estados Unidos. Si os fijáis, algunos de esos núcleos de origen de la agricultura corresponden con algunos alimentos domesticados que sabemos que vienen de ahí. Por ejemplo, el trigo y la cebada viene de la zona del creciente fértil. Fueron los primeros que se domesticaron. De hecho, el trigo fue el primer alimento domesticado. El arroz y la soja, pues viene de Oriente. Pero todos sabemos que la zona de China, toda esta zona es la zona del arroz. Maíz, frijol y calabaza, y la patata y la mandioca. Bueno, pues aquí os traigo un ejemplo de esa primera planta que se domesticó, que fue el trigo. ¿Qué ocurrió en el caso del trigo? Bueno, el trigo tenía una característica que se llama raquis frágil. Eso significa que la espiga, cuando es raquis frágil, cuando la espiga está madura, las semillas saltan, explotan, se van, el viento se las lleva. Por el contrario, la otra característica es esta, se llama raquis tenaz. Y eso significa que cuando la espiga está madura, el grano no se va, se queda fuertemente adherido a la espiga. ¿Qué pasa? Pues que esos primeros agricultores de hace 12.000 años, cuando iban recogiendo esas espigas con sus hoces hechas de piedra, rudimentarias, al recogerlas, pues sin darse cuenta, lo que estaban recogiendo era esta espiga que tenía el grano pegado, porque si recogían esta, se perdía. Entonces, el que se llevaban a casa era la espiga que tenía el grano pegado.
Y eso era lo que se volvía a sembrar una vez, otra vez, otra vez. Y entonces domesticaron el trigo seleccionando este carácter, ¿vale? Eso es domesticar, que un ciclo detrás de otro, un cultivo detrás de otro, se mantenga lo que está queriendo mantener. Bueno, aquí os tengo otro ejemplo, conocido porque todo el mundo come brócoli, colirrábano, col de Bruselas, Kailan, lombarda, coliflor. Bueno, pues todo esto viene de la misma planta. La planta es esta, es una mala hierba, es una col silvestre, que esto no tiene nada que comer. Pero hace miles de años empezaron los agricultores a seleccionar. ¿Y qué seleccionaron? Pues lo que quisieron. Si querían seleccionar las flores, apareció la coliflor. Si querían seleccionar las hojas, pues el Kailan, la col verde, la berza. Que querían seleccionar la raíz, colirrábano. Las yemas laterales, las coles de Bruselas. ¿Entendéis? De una sola planta, en función de lo que quisieran potenciar o desarrollar, fueron surgiendo plantas diferentes, pero todas esas son de ahora. Fijaos, esto sería parecido a lo que era el tomate original. El tomate original era una pequeña baya roja, pero tóxica. Tóxica porque es una solanácea y las solanáceas, por definición, si no están domesticadas, tienen un altísimo contenido de alcaloides. Entonces, esto te podía matar. Bueno, pues seleccionaron el carácter de tratar de ir apagando los genes responsables de esa toxicidad. Y entonces hoy en día tenemos más de, pues no sé, 4.000, 5.000, casi 9.000 variedades diferentes de tomate, que hoy en día podemos comer, porque ya no tienen solanina. Hemos bajado el contenido de solanina. La sandía, de la cual tenemos constancia gracias al arte, si no, no sabríamos cómo era una sandía en el siglo XVI o XVII, fijaos que era blanquecina, poco dulce, dura, llena de semillas. ¿Cómo son las sandías hoy en día? Nada que ver. El plátano sin domesticar era, mirad el tamaño y mirad la cantidad de semillas. Eso no tiene parte comestible. Gracias a esa selección, a esa manipulación genética, porque al final estamos haciendo lo mismo, estamos seleccionando caracteres genéticos, hemos conseguido tener el plátano que tenemos hoy en día. ¿Y qué me decís del maíz? O sea, si no se hubiera domesticado el maíz, hoy seguiría siendo eso. Y así os podría poner un montón de ejemplos. La papaya. Eso era una papaya sin domesticar. Eso es hoy en día. Las sandías que hemos visto antes en el cuadro, pues estas son las sandías silvestres, ya os digo, duras, blancas, poco dulces, y hemos llegado a tener sandías pues hasta 1.200 variedades de sandías, que son 200 veces más dulces que las otras, y sin pepitas, porque es lo que el consumidor demanda hoy, que no tengamos pepitas. La zanahoria, mirad cómo era la zanahoria sin domesticar. ¿Qué os parece? ¿Y cómo es ahora? Bueno, las zanahorias no eran naranjas, son naranjas ahora, pero en origen, que se empezaron a domesticar hace 5.000 años, eran blancas, eran como pardas, incluso moradas. Pero ahora son naranjas. Ahora, cuando digo ahora, me refiero desde el siglo XVII, que más bien los agrónomos de Holanda, por rendirle homenaje a la Casa Orange, a la Casa Real, pues hicieron cruces, hicieron lo que nosotros hacemos y al final obtuvieron zanahoria de este color, pero por rendir un homenaje en Holanda. En definitiva, muchas técnicas nos han permitido tener los alimentos que tenemos hoy en día. Selección desde hace miles de años. Luego cruces e hibridaciones, que empezaron a hacerse pues, desde el siglo XVIII, más o menos, de forma ya sistemática. Mutagénesis al azar, que se ha venido haciendo desde los años 70, y hay muchos alimentos que se han obtenido así. Mejora genética clásica, que eso no va a caer nunca de moda, pero tiene el inconveniente de que se tarda mucho tiempo, muchas generaciones, mientras que la biotecnología vegetal hace lo mismo de una forma muy controlada y en mucho menos tiempo, ¿vale? Pero todo esto consigue modificar los alimentos. Bueno, pues la agricultura, hablamos hace miles de años, nos dio alimentos, nos dio condimentos, madera y paja para construir la
primeras viviendas, porque claro, el hombre ya no era nómada, al ser sedentario tenía también que protegerse del tiempo y del clima. Estimulantes, estupefacientes, pienso, cuando empezaron a domesticar a los animales, y fármacos, ¿cómo no? También fármacos. Y estamos hablando de hace miles de años. Bueno, pues muchas veces me gusta, cuando hablo de agricultura, me gusta terminar con esta frase, porque yo trabajo en biotecnología vegetal, pero mi objetivo en la vida es que no nos falte la comida, es tratar de hacer plantas tolerantes a sequía y a muchos estreses ambientales que tenemos. Entonces, yo soy biotecnóloga vegetal, pero trabajo en ciencias agrarias. Y siempre digo que, bueno, yo no, lo decía Cicerón, pero fijaos, la agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre. Y es verdad, porque al final uno a lo largo de la vida necesita un médico muchas veces, un arquitecto, un abogado, pero necesitamos un agricultor por lo menos 3 veces al día. Y eso es así. Bueno, pues está claro que la agricultura fue un motor de evolución para el hombre. De hecho, esa domesticación fue lo que creó las sociedades y las civilizaciones. ¿Qué ocurrió después? Pues ya una vez que el hombre tenía claro que las plantas podían servirle para muchas cosas, para alimento, para protegerse del clima y para todo lo que hemos visto, evidentemente podían servir para más cosas que no fueran la absoluta supervivencia. Y ahí fue cuando se descubrió otro tipo de, digamos, ventajas o usos que podían tener las plantas. Todos, seguro que todos los que estamos aquí tenemos en nuestra cocina un cajón, un especiero, un armarito, en algún sitio de nuestra cocina, un sitio sagrado de nuestra cocina está reservado para el cardamomo, el cilantro, pimientas de todos los colores, la rosa, la blanca, la verde, la negra. Pimentón, tampoco falta en ninguna casa, la canela, el clavo, el comino, ¿sí o no? Eso es así. Bueno, pues hoy no nos damos cuenta de eso, pero las especias, que al fin y al cabo son plantas, fijaos que fueron protagonistas de un comercio importantísimo durante siglos, y hoy en día lo usamos alegremente, ¿no? Cuando en aquella época la pimienta negra, por ejemplo, se contaba de una en una. Se contaba la pimienta por grano. O sea, imaginaos el valor que tenía la canela y que tenía la pimienta negra, por ejemplo, porque tanto era así que evidentemente esa búsqueda de la ruta de las especias y ese comercio de las especias propició muchas cosas. Llevamos usando especias desde hace 5.000 años. O sea, ya se utilizaban en el 3000 a.C. en la antigua Mesopotamia. En el Imperio egipcio usaban canela para embalsamar los cadáveres junto con mirra. ¿Por qué? Pues porque se utilizaba para conservar la carne y, por otro lado, para tratar de enmascarar un poco el olor a putrefacción. Pero también lo usaba Alejandro Magno, se dice que le daba a sus soldados, azafrán, porque se le atribuía poderes cicatrizantes. O sea, usamos las especias desde, pues, fijaos, y el comercio, esa ruta y ese comercio de las especias ha propiciado descubrimientos, conquistas, exploraciones, que Colón, por un fallo, un error de cálculo, diera con América, se topara con América. Incluso que Magallanes y Elcano dieran la primera vuelta al mundo buscando una ruta alternativa para las especias, ¿vale? Yendo por aquí, por el oeste, atravesando el Atlántico y buscando una forma de no atravesar América, buscando el paso para poder atravesar América hasta llegar a las Indias occidentales. Bueno, pues todo eso también desarrolló la figura del embajador. Todo eso también propició un intercambio cultural, no solo de alimentos, sino de costumbres, de cultura, en definitiva. Y pasamos, porque claro, el negocio y el comercio de las especias mueve dinero, pero ¿qué me decís de los tulipanes en Holanda? Holanda hoy en día comercializa 30 millones de tulipanes al día. Les da salida a 30 millones de tulipanes hoy. De hecho, se conoce como la floristería del mundo. Pero si nos remontamos al siglo XVI-XVII, el tulipán en Holanda viene de lejos, la cultura del tulipán. En aquel momento,
tener tulipanes y en general los tulipanes en Holanda era un signo de distinción, de estatus social, de poder, de caché. O sea, ¿no? Hoy en día a lo mejor se tiene un cochazo, se tienen joyas, pues entonces era tener tulipanes. De hecho, los tulipanes tenían un valor similar al de las piedras preciosas. Imaginaos. Y tanto es así que, bueno, había tulipanes de colores muy diversos, eran incapaces de reproducir los patrones de esos colores, por otros motivos que hoy no contaré, pero eso hizo que algunos ejemplares como este, que se llama Semper Augustus, se intercambiara por una lujosa mansión en Ámsterdam, solo un tulipán. El comercio de los tulipanes empezó a crecer de tal forma que incluso ya no eran tulipanes, sino bulbos. Se comercializaba con bulbos que no se sabía ni los colores que iba a generar ese tulipán. Y eso era un mercadeo y un tráfico de tulipanes y económico brutal. Hasta tal punto que, bueno, a lo mejor el sueldo medio de un holandés en aquel momento eran 150 florines y se gastaban 1000 florines en un solo tulipán. O sea, que imaginaos. Eso creció. Un día hubo una subasta de 99 bulbos que se vendieron a lo que sería el equivalente de varios millones de euros y al día siguiente, ¡paf!, se desplomó, explotó la burbuja. El motivo, hoy tampoco os lo contaré, pero es muy bonito. Es un motivo científico, el motivo de por qué esos tulipanes no eran... Luego si queréis os lo cuento. Porque esos tulipanes no eran iguales y porque después de hacer la cantidad de cosas que hicieron, que le ponían vino al suelo, los cultivaban en vino, en estiércol, en todo, no fueron capaces de reproducir esos patrones del color. Bueno, pues más allá del comercio, de ese comercio de especias y de tulipanes, las plantas que vinieron del Nuevo Mundo, entre otras la patata, el maíz y el tabaco, que por cierto, qué trabajo costó a Europa que empezara a comer patata, fueron el nuevo sustento de Europa, modificando la dieta, la agricultura y la demografía. Bien, pues pasamos a que después de utilizar las plantas con esos fines comerciales, pues también tenían otros usos. Fijaos que incluso uno podría decir, ¿qué tienen las plantas como para que generen tanta curiosidad, tanto interés, incluso tanto poder, que hayan movido tanto dinero en ese comercio? ¿Las plantas son inteligentes? Os voy a decir una cosa. Yo llevo muchos años trabajando con plantas y cuanto más las conozco, más me alucinan. Con eso os digo bastante. Ellas llevan más de 500 millones de años aquí. Nosotros llegamos ayer, como aquel que dice. Ellas han sobrevivido a varias extinciones, nadie más ha logrado sobrevivir. Ya sabéis la capacidad de adaptación y de resiliencia que tienen las plantas. En Chernóbil lo primero que creció fueron plantas. Tienen unos mecanismos, precisamente porque son plantas y no se pueden mover, no es como un animal, que le pica y se mueve el rabo o ve una amenaza y sale corriendo, o tiene calor y se va a la sombra. Una planta no puede hacer nada de eso. Y una planta está donde la pone. Hablamos en el campo, ¿no? En la naturaleza está donde está. Y está sujeta pues, a herbívoros, a plagas, a enfermedades, al sol, al calor. Una planta se quema, como nosotros nos ponemos factor de protección, pero una planta no se puede poner factor de protección. ¿Qué tiene? Otras moléculas que las van a defender del exceso de radiación solar. Entonces, como no se pueden defender como un animal, han desarrollado una serie de estrategias y mecanismos increíbles como para que hayan llegado hasta el día de hoy y hayan llegado con éxito. Con lo cual, yo creo que tenemos mucho que aprender de ellas, a nivel de laboratorio y a nivel de genes, ¿no? Entonces, hasta hace poco, el organismo, el ser vivo, con el tamaño de genoma más grande, con el ADN más grande que se conocía, era una planta. Ahora es otra planta, pero sigue siendo una planta. Y tiene un genoma, tiene un tamaño del ADN 50 veces el nuestro. O sea, 50 veces más grande que el nuestro, a pesar de ser una planta, ¿eh? Que la gente dice, una planta, no tiene importancia. Pues fijaos, un genoma y un ADN muchísimo más complejo que el nuestro. Si lo estiramos, son más de 100 metros. La longitud que tiene ese ADN. Bueno, pues son inteligentes.
diríais? ¿Sienten? ¿Tienen memoria? Si las tocas, ¿reaccionan? ¿Son capaces de oír? ¿Se pueden comunicar? Todas esas preguntas no me las hago yo, se las llevan haciendo los científicos muchísimos años. De hecho, hay una rama de la biología, que es la neurobiología vegetal, donde este señor, este investigador es muy conocido, tiene muchos libros de divulgación. Y Stefano Mancuso dice que si se define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas, las plantas tienen mucho que enseñarnos. Y es así, realmente es así. En cuanto a la comunicación, ¿creéis que se comunican? ¿Las plantas hablan entre ellas? Las plantas hablan entre ellas. O sea, las plantas son capaces de comunicarse. Lógicamente no como nosotros, pero ellas tienen su propio lenguaje y recientemente nosotros lo estamos empezando a aprender. No lo hablamos como ellas, pero lo entendemos y somos capaces de interpretarlo. Entonces, ellas hablan un lenguaje molecular. Entonces, ellas se transmiten moléculas y se dicen cosas mediante moléculas. De hecho, son capaces de avisarse cuando viene una plaga, cuando vienen pues, herbívoros. Si me van a atacar a mí y yo ya no puedo hacer nada porque ya me han pillado desprevenida, yo lo que hago es emitir moléculas volátiles que van a viajar por el aire y aviso a mis plantas vecinas. Y les digo, espabilad que viene una plaga o que viene una cabra, que viene un conejo o que viene una plaga de langosta. Y que cuando llegue estéis preparadas. Y entonces las demás empiezan a disparar la síntesis de moléculas que son tóxicas para el depredador que viene. Y cuando llega, pues se la comerán o no, porque depende de lo tóxicas que sean. A lo mejor esas moléculas tóxicas, bueno, vosotros las conocéis. La rúcula, ¿os gusta la rúcula? El saborcillo ese que tiene la rúcula es una molécula tóxica para otros animales, no para nosotros. Pero es una molécula disuasoria. Cuando comáis alguna verdura o algún vegetal que tiene un saborcillo así amargo, esa molécula es una molécula de defensa en las plantas. Bueno, pues se comunican por el aire y también se comunican por debajo del aire. Pero por el aire, fijaos, hay muchísimos más ejemplos, pero aquí os traigo uno del maíz. Cuando el maíz es atacado por esta oruga, lo que hace es emitir una serie de moléculas que viajan por el aire, llegan hasta esta avispa y la avispa va al maíz y pone los huevos, las larvas, en la oruga. Y se carga la oruga. Y entonces le está quitando el problema al maíz. Como ese caso hay con maíz, hay con col, hay con tabaco, que la planta cuando es atacada libera moléculas que llegan a otros parasitoides que la van a defender. Incluso esta preciosa, que es una genciana sudafricana, fijaos que esta planta solo libera el polen cuando llega a este insecto y emite un sonido similar a una nota musical do. Si eso no pasa, esta planta no libera el polen, porque este insecto es el que la va a polinizar. Entonces, digamos que solo deja que la toque ¿vale? Y para eso tiene que emitir ese sonido que parece una nota. ¿Os gusta el olor a césped recién cortado? A mí me encanta. Cuando acaban de cortar el césped, que dicen, qué bien huele al césped recién cortado. Bueno, las plantas lo que piensan es eso. En ese momento, lo que a nosotros nos llega como un olor agradable, a quien le guste, ellas lo que están pensando es, me están haciendo daño, me acaban de hacer daño, voy a empezar a sintetizar moléculas que me defiendan. No os preocupéis, no es grave, no van a morir, porque incluso ellas mismas se dan cuenta de que, bueno, le han pegado ¿cómo se dice? La han rasurado un poquito, ¿no? Pero no la han matado, o sea, la han cortado un poquito, pero no, eso no va a más. Entonces no necesitan poner en marcha toda la maquinaria. Se asustan un poco, pero luego ven que no pasa nada, que no llega la sangre al río y ya está. Pero ese olor que a nosotros nos llega es el olor de sus moléculas de defensa. Decía Stephen Hawking, no miréis al suelo y mirad a las estrellas, ¿no? Aquí cada uno piensa en lo suyo, seguro que Carlos también dice lo mismo. Mirad a las estrellas y no miréis al suelo. Pues no, yo digo justo lo contrario, no miréis arriba y mirad abajo. ¿Por qué? Pues porque debajo, en el suelo, justo debajo de una pisada nuestra, hay millones de organismos, hay bacterias, hay virus, hay kilómetros de micelio fúngico, de hongos, de esos hilillos de los hongos,
hay pequeños insectos, incluso pequeños mamíferos, hay una vida entera, un ecosistema debajo del suelo que les permite vivir bien a lo que está encima. ¿Escucháis la musiquilla? Bueno, los que tenéis cierta edad, ya como yo, os suena la intro de los Fraggle Rock. Y me gusta ponerlo de los Fraggle Rock, primero por nostalgia, y segundo porque más o menos pasaba lo mismo. Los Fraggle eran estos muñequitos, ¿no?, que vivían bajo tierra, vivían en cuevas y tal, y no sabían lo importante que eran unos para otros. Todos trabajaban en grupo, pero no eran conscientes de esas relaciones interpersonales y lo importantes que eran cada uno de ellos para los demás. Y eso es lo que ocurre debajo del suelo. No sé si habéis oído hablar alguna vez de ese Internet del suelo, es porque las plantas, como os decía, se comunican por arriba, pero también se comunican por debajo. Y es que resulta que todas las raíces de las plantas, prácticamente todas, el 90%, tienen en el interior de sus raíces unos hongos microscópicos que se llaman micorrizas, que les dan una serie de beneficios y de ventajas. De hecho, han coevolucionado con las plantas y gracias a las micorrizas las algas verdes pudieron salir del agua y colonizar tierra firme. Cuando os decía al principio, y gracias a algún que otro, me estaba refiriendo a las micorrizas. Bueno, pues esto sería la interconexión del micelio, que es una estructura que forman esos hongos en las raíces, pues una interconexión de todas las hifas, de todos los hongos, de todas las raíces de las plantas. ¿No se parece mucho a las neuronas? Fijaos, hifas de los hongos, conexiones neuronales. Al final es lo mismo. Son conexiones, las neuronas se transmiten mensajes químicos, mensajes moleculares, químicos, y al final los hongos también están haciendo lo mismo y están haciendo que las plantas se comuniquen por debajo. Hasta el punto que se ha visto, esto se ha demostrado, que un árbol madre, un árbol mayor, ya maduro, es capaz de dar nutrientes a árboles más jovencitos, más pequeños si los necesitan. Y no solo de su especie, sino de otras especies distintas. Y lo hace por las raíces. Bueno, pues esto sería una micorriza, o sea, esto es una plantita, su raíz sería más o menos esta, y todo esto que tiene alrededor sería el micelio del hongo. ¿Qué ventaja, y esto os lo digo brevemente, qué ventaja le aporta ese hongo a la planta? Pues fijaos que las hifas, que es como se llaman esos pelillos, más finas, son muchísimo más finas que las raíces más finas de la planta. Lo que quiere decir que toda esta superficie que ocupa la planta, gracias al hongo, lo que está haciendo es aumentar la zona de la que puede tomar agua y nutrientes. Es decir, es una ventaja. Las plantas con micorrizas son capaces de comer más, están mejor alimentadas y crecen mejor. Y no solo eso, sino que el hongo las protege pues, de suelos pobres, del ataque de patógenos, de la sequía y de un montón de estreses. Fijaos en este vídeo, lo azul serían las raíces, lo rojo serían los hongos, el micelio del hongo, ¿vale? Azul raíces, rojo hongo. O sea, es tan frecuente esta simbiosis que al final lo que decimos es que las plantas no tienen raíces, sino micorrizas. Así que imaginaos lo frecuente que es. ¿Se alimentan las plantas? ¿Comen las plantas? Se alimentan como nosotros, ¿no? Pero para las plantas el nitrógeno, el fosfato, el potasio son macroelementos, son nutrientes fundamentales. Y os pongo esta imagen porque quizá en el mundo vegetal la alimentación más importante la tienen las plantas carnívoras. Todas las carnívoras tienen en común, os decía que necesitan nitrógeno para vivir, pues todas tienen en común que viven en suelos muy pobres en nitrógeno y como lo necesitan para vivir lo tienen que tomar de algún sitio. ¿De dónde lo van a tomar? Pues de insectos, de pequeñas musarañas, de murciélagos, de heces de otros animales, de cualquier cosa que tenga nitrógeno. De hecho, Darwin, que todos lo conocemos por ser el padre de la evolución, mucha gente no sabe que los últimos años de Darwin los dedicó, junto con su hijo también, a estudiar las plantas.
solo las plantas, hasta tal punto que le fascinaban las plantas carnívoras y el movimiento de las plantas. Fueron las dos cosas que estudió. Aquí se ven muchos tipos de plantas diferentes. Fijaos en esa que parece, ahora cuando venga os lo digo otra vez, esta, que parece así un jarro, se llaman plantas jarro. Esa, por ejemplo, pues algunas de esas plantas son tan grandes que cabe un bebé recién nacido dentro. No las vamos a ver aquí, en nuestros bosques no están en los bosques de Borneo, bosques muy tropicales y donde muchas veces ni siquiera el hombre ha entrado, pero han encontrado animales grandes dentro de esas plantas que se los estaban comiendo. Bueno, pues Darwin, que estaba estudiando eso, los últimos años estaba estudiando plantas, él decía que había una en concreto, que es esta, que le maravillaba, y él la definió como la planta más maravillosa del mundo, la Venus atrapamoscas. Él decía, bueno, le ponía a esa planta, le ponía agua, le ponía carne, le ponía leche, le ponía orina, le ponía papel, le ponía piedra, le ponía todo lo que se le ocurría y se daba cuenta que únicamente la planta reaccionaba con la orina, con la leche, con la carne y ya, con lo demás no, con el nitrógeno. Entonces ahí fue cuando descubrió en sus propios experimentos que llevaba a cabo, pues que lo que querían era nitrógeno, ¿no? Fijaos en esa, que era la que le fascinaba a Darwin, una de las más conocidas, esa Venus atrapamoscas, tiene este dispositivo, por llamarlo de alguna manera, que es como una jaula. Entonces eso está abierto y cuando llega el insecto tiene que tocar dos pelillos que hay en la esquina de la jaula, uno por aquí y otro por aquí, para que eso se cierre. Si toca uno solo no se va a cerrar, tiene que tocar los dos. Y entonces se cierra a una velocidad muy, muy alta. ¿Qué pasa con la planta? Pues fijaos que la planta no solo es capaz de detectar cuando se ha posado un insecto y cerrarse, sino que es capaz de discernir el tamaño del insecto. Es decir, si el insecto es demasiado pequeño, no le interesa poner en marcha todo su metabolismo porque a la planta le cuesta energía y eso le sale caro, le puede salir caro. Para ella no es fácil ponerse a hacer la digestión, porque estas plantas sí hacen la digestión. Y para ella eso es un coste energético muy grande. Entonces, si el bicho es muy chico, pues le da una oportunidad y dice, venga, va, se abre y lo deja que se vaya. Pero si el insecto es lo suficientemente grande como para que le dé chicha, entonces ya no lo deja escapar. Empieza a poner en marcha su sopa ácida llena de proteínas, de enzimas que van a degradar a ese insecto muy poco a poco, durante días o incluso semanas. Es un mecanismo fascinante, no me digáis que no. Pero ¿y esta? Esta se llama Rafflesia, esta vive en los bosques de Borneo también, Sumatra, y tiene el título de la flor más grande del mundo. Estas son 11 kilos de flor. Y es una planta que veis que no tiene ninguna parte verde. Esto no es ella, esto es la planta a la que está parasitando. Y ya os he hecho el spoiler. No es verde, no tiene ninguna parte verde porque no lo necesita, porque no hace fotosíntesis y no necesita clorofila, porque se alimenta de la planta a la que parasita. Entonces, básicamente la planta es esta. Fijaos el tamaño que tiene, pues no solo el tamaño, sino el olor. Es una planta que despide un olor a carne podrida porque el insecto que la poliniza es un insecto carroñero. Pues lo tiene bastante chungo para subsistir. De hecho, esta planta está en peligro de extinción porque vive donde vive, porque el turismo que ha generado esa fascinación pues está acabando con ella, por la medicina tradicional y las medicinas estas que la están también esquilmando, y porque desde el punto de vista biológico es muy difícil que se reproduzca. Fijaos que hay muy pocos brotes, de todos los brotes que pueda haber, muchos van a morir. Los que sobreviven tardan casi 2 años en dar una flor. Y una vez que da una flor, pues solo dura una semana. Y en esa semana las flores son o machos, femeninas o masculinas. Lo que quiere decir que en una semana, si esta es masculina, tiene que encontrar otra flor cerca que esté abierta y que sea femenina, con lo cual es súper complicado la reproducción de este tipo de flor. Fijaos en esta otra imagen,
lo poderosa que se ve. O sea, que vayáis por el campo y que os encontréis esto es una maravilla. Pues si esta es chula, fijaos esta. Esta mucha gente piensa que es la flor más grande del mundo. Mentira. ¿Por qué? Porque no es una flor. Esto no es una flor. Esto es una planta entera y la flor, ahora la veremos, es una inflorescencia, que no es lo mismo. Una inflorescencia es un conjunto de flores, una flor es una flor. Entonces, esta no es la flor más grande del mundo, era la de antes. Este es Amorphophallus titanum, que se llama, o el nombre característico y muy descriptivo es flor cadáver. Así es como se llama, ya os podéis imaginar a lo que huele. Una flor que crece en el mismo sitio, en su hábitat natural, en el mismo sitio de la otra. O sea, esto parece un bosque de cuento de hadas. Bueno, pues esa flor pertenece a una... Bueno, esa flor, ¿entendés? Esa planta pertenece a una familia que es la misma de los anturios. ¿Conocéis esas macetas, los anturios, que son así rojos con una cosita amarilla en medio? Incluso las calas, las flores, las calas, pues las calas, los anturios, todos son de la primos hermanos. Pues esta son 3 metros de altura, la barra de pan esta que tiene aquí en medio, que se llama espádice, es donde están las flores y pesa 75 kilos, solo eso. Y aquí abajo es donde están las flores masculinas y femeninas. Como la gente no se lo cree, fijaos, hay muy pocos ejemplares y los que hay conocidos están en jardines botánicos repartidos por todo el mundo. Y además es tan espectacular de ver que cuando se prevé que va a florecer, que lo hace una vez cada no sé cuántos años, pues lógicamente lo emiten vía streaming para que la gente lo pueda ver, porque es un hecho extraordinario. Bueno, pues para que la gente crea lo de la florecita, han hecho aquí una ventana y en esa ventana se ven las flores femeninas aquí abajo y aquí las flores masculinas. ¿Qué estrategia tiene esta planta? Pues fijaos, tiene 2 estrategias. Una, femenina y masculina. Si se abren todas a la vez, la hemos liado. Porque si se abren todas a la vez, se autopoliniza y eso no es, desde el punto de vista evolutivo, no es bueno. Entonces hay que separar temporalmente la apertura de las masculinas y las femeninas. Y lo primero que ocurre es que las femeninas se abren y están receptivas. Y tiene que venir un insecto que haya cogido el polen de las masculinas de otra flor cadáver y polinizar las femeninas de aquí. A los 2 días se cierran las femeninas y se abren las masculinas. Y entonces pasa lo mismo, vendrá un insecto que coja de ahí el polen y se vaya a otro. Ese es el mecanismo que tiene. Pero el segundo mecanismo es que cuando se va a polinizar, esta planta que está a unos 25 grados, le da fiebre y de 25 grados pasa a 37. Aumenta la temperatura para que el hedor que emite sea capaz de llegar más lejos. O sea, para que ese calorcillo mande la señal, mande el aroma más lejos y pueda llegar a los insectos carroñeros. O sea, y eso solo lo hace cuando se va a polinizar, aumentar su propia temperatura. Bueno, pues aquí tenéis otro ejemplo de orquídeas. Además, el caso de las orquídeas es muy curioso porque nosotros decimos que son una mentirosa. Normalmente cuando una planta se va a polinizar, a cambio del polen, pues da néctar, o sea, mejor dicho, a cambio de que un insecto venga y la polinice, le da al insecto néctar o le da alguna sustancia que el insecto le guste, pero en este caso engaña al insecto y no le da nada. Fijaos la forma que tienen sus flores, la forma es exactamente la de una hembra de un abejorro. Y cuando digo exactamente es porque tiene la misma forma, el mismo olor, porque emite feromonas, el mismo tacto, tiene esos pelillos que tiene el abdomen de la hembra del abejorro y tiene incluso las alas iridiscentes de la hembra del abejorro. Con lo cual viene el macho del abejorro y dice, ¡uy, cuánta hembra! Llega el macho del abejorro, se pone encima, empieza a moverse, copula, moviéndose, y el macho se lleva el polen y solo el polen lo que se lleva. No se ha llevado néctar ni se ha llevado nada que él quiera, con lo cual se va mosqueado, pega 4 vueltas por ahí, pero es muy tonto, vuelve a caer y se va a otra orquídea que haya cerca y vuelve a hacer lo mismo. O sea que por eso decimos que son unas mentirosas.
Bueno, pues realmente faltan, según dicen, tantas especies por descubrir como las que conocemos hasta ahora. Y de hecho, 3 de cada 4 que todavía no se han descubierto ya están en peligro de extinción. Son cifras que ponen un poco los pelos de punta. ¿Por qué? Pues en bosques tropicales, por deforestaciones y por cambio climático. Entonces, llega el momento de ver que durante miles de años hemos utilizado las plantas como guardarropa, como despensa, incluso como medicinas. Le hemos dado muchos usos diferentes, como alimento, por supuesto, pero tienen más usos de los que hemos visto hasta ahora. Fijaos que cuando hablamos de ropa, el algodón, el lino, la seda, de la que se alimenta, o sea, la que producen los gusanos que se alimentan de morera, el esparto, la paja, el cáñamo, todo esto son plantas. Los barcos, las casas, el bambú, la madera, todo eso, hemos construido casas y hemos desarrollado la navegación. Si pensamos en los tintes, ahora no, claro, ahora muchas cosas son de origen químico, pero no siempre fue así. El amarillo de nuestra bandera roja y gualda, ese gualda era una planta de la cual se obtenía el color amarillo. El azul índigo era una planta. Incluso el negro, que lo puso de moda Felipe II, bueno, digo, puso de moda por decir algo, porque el negro viene de esa planta, del palo de Campeche, y el palo de Campeche venía de México. Era tan carísimo de obtener y de traer que la Casa Real impuso el color negro por ley para la Casa Real, porque era símbolo de elegancia, de distinción y de estatus. Y lo mantuvo así pues, hasta el reinado de Felipe IV, creo que fue. De hecho, era tan negro, no se iba, no desteñía, cosa que ahora pasa prácticamente con todos los tintes, pero era un color negro inigualable, que no desteñía, y tan negro profundo que se le llegó a llamar negro ala de cuervo. O sea, era un color... Pues hoy en día se asocia con la elegancia y tal y cual, pero es Felipe II el que lo puso de moda. Los bosques, por supuesto, los bosques no solo son el pulmón del oxígeno, son zonas recreativas, son áreas importantísimas desde el punto de vista ecológico que ofrecen protección a animales. Hay muchísima biodiversidad en los bosques, pero además nos dan la madera, el corcho, frutos silvestres, plantas medicinales, miel, polen. ¿Cómo no? Respetar y cuidar nuestros bosques, ¿no? Fijaos, plantas en los rituales. La mandrágora, la mirra, que se utilizaba para embalsamar, el opio, el peyote, hay muchas plantas. De hecho, si salís de aquí y os vais a tomar un vino o una cerveza, como un ritual de estar con los amigos o con la familia, ¿qué son el vino y la cerveza? Plantas, ¿no? Tenemos que hablar de fármacos. ¿Cómo no vamos a hablar de fármacos? Hoy en día todo el mundo tiene medicamentos, vacunas, tenemos todo lo necesario como para que no se nos infecte ni una herida, desde una herida hasta tratarnos enfermedades muy graves, antibióticos, pero eso no fue siempre así. Durante miles de años no había nada de esto. Lo que había eran plantas y lo que había era el conocimiento para sacar de las plantas los principios activos y ponerlos a prueba. De hecho, las brujas, que fueron tan perseguidas en cierto momento, eran herederas de ese conocimiento de la antigüedad. Se iban transmitiendo esa información de generación en generación y aunque es verdad que se les temía, pero eran mujeres a las que se les respetaba, porque eran capaces de curarte, eran las parteras de aquel momento y sabían exactamente qué planta utilizar, qué parte de la planta, qué dosis y en qué momento recogerla. Esos son fotos reales. Fijaos si eran importantes las brujas en ese momento, que en el Segundo Concilio de Braga, en el 572 creo que fue, la Iglesia prohibió recoger plantas medicinales y llevar a cabo encantamientos y hacer preparados con esas plantas. De manera que esas prácticas se convirtieron en prácticas perseguidas, heréticas, y quien las llevara a cabo pues iban a ser fieramente perseguidas y condenadas, ¿no? Entonces, ¿eso qué hizo? Pues eso hizo que las brujas supieran exactamente en qué momento tenían que ir a recogerlas. Ellas iban a recoger las plantas al caer el sol
pues ya casi por la noche. Primero, para que no las pillaran. Y segundo, porque en ese momento es cuando la concentración de alcaloides, que es lo que a ellas les interesaba, era más alta de todo el día. Las plantas van acumulando alcaloides con el sol y al caer la noche es cuando tienen el pico. Y en ese momento era cuando ellas las recogían. Entonces, todo el mundo tiene la imagen de una bruja, normalmente no desnuda, pero de una bruja montando en una escoba, ¿no? La típica imagen de una bruja encima de una escoba. Esa imagen tiene un porqué, y es porque cuando ellas recogían esas plantas y preparaban esos ungüentos con los alcaloides que son muy potentes a muy pequeñas dosis, lo que hacían era untar el palo de la escoba y frotarse desnudas el palo de la escoba. De manera que al contacto con la mucosa vaginal incluso se lo introducían, pues claro, esos alcaloides por la mucosa ¿cómo se dice esto? Se absorbe rápidamente y llega al torrente sanguíneo muy rápido. Entonces el efecto era pues que parecía que levitaban, una ligereza muy grande, y ese parece que levita es, joder, puedo volar, uy, perdón, he dicho joder. Pues ese puedo volar no era puedo volar, era que estoy de alcaloides bien y me parece que puedo volar, pero todo era el efecto de los alcaloides. Fijaos, una pócima de vuelo, esto es una pócima tipo de vuelo, que llevaba etanol, belladona, beleño y estramonio, son solanáceas no domesticadas, lo que quiere decir que alcaloides a tope, ¿vale? La berenjena, el pimiento, el tomate, todo eso son solanáceas, pero están domesticadas. La patata, pues todo eso tiene menos alcaloides. Estramonio, opio, ahí opio a tope. Cicuta, cáñamo, extracto de piel de sapo, esto tiene su porqué también. La superficie de algunos animales tiene una toxina que también tiene efectos alucinógenos, ¿no? Y el tragacanto, o sea, esto era una pócima pues, habitual para volar. Hoy para volar, bueno, para lo que ellas pensaban que volaba, claro. No vayáis a probarlo. Bueno, no solo las brujas, que los animales, fijaos los animales, sin que nadie le haya enseñado nada, eso ya lo llevan ellos de serie, saben las plantas que tienen que utilizar y tienen diferentes usos. Los chimpancés, pues para tratar parásitos, y esta que me flipa, los elefantes para inducirse el parto. O sea, hay muchos casos de animales que se medican con plantas para ciertas cosas, ¿no? De hecho, aquí tenéis a Racus, que es un orangután que salió en los medios de comunicación el año pasado, creo que fue, por mayo o por ahí, que está en la selva, está controlado, está en una reserva, y vieron, de repente un día apareció con esa herida feísima en la cara, no se sabe si porque se cayó de un árbol o pelea con otro macho, pero una mala herida, ¿no? Bueno, pues Racus lo que hizo fue coger una planta de su selva, una liana, la masticó, la cogió masticada y se la puso ahí. Él solo. Bueno, pues esto es en 2 meses. Ese emplasto que se puso ahí no solo fue capaz de curar y evitar una infección, sino de cicatrizar en un tiempo récord. O sea, esa herida realmente era muy fea y podía haber tenido consecuencias fatales. Y sin embargo, él se puso ahí su planta masticada y fijaos cómo estaba al cabo de 2 o 3 meses. Bueno, pues realmente las plantas medicinales, y eso de medicinales lo pongo muy entre comillas, porque una planta no cura, se utilizan para muchas cosas diferentes. Hay plantas que curan, pero no la planta, sino una molécula, un principio activo, ¿vale? Eso diferenciarlo porque nosotros no cogemos una planta, nos la comemos y nos curamos de algo, no. De esa planta se ha obtenido una molécula, se ha evaluado esa molécula, se ha determinado la dosis y la forma de uso, y esa molécula es la que nos puede curar. Eso sí es real. Pero así hemos obtenido la morfina, la codeína, la aspirina del sauce, el taxol, que viene del tejo, eso sí. De hecho, es tan importante, y hay mucho mito en torno a esto, de plantas que sirven para tal, que ahí, y os meto un poco de spoiler, porque me parece importante el tema de las medicinas y de las plantas relacionadas con las medicinas, eso fue lo que me animó a escribir el segundo libro que escribí,
diferenciando distintos órganos y partes del cuerpo humano y plantas que la gente cree que sirve para una cosa y hoy en día, como tenemos herramientas y metodología que nos permite de verdad averiguar si eso es así o no, pues sabemos si lo que creíamos que sirve esa planta de verdad sirve para eso, si sirve pero para otra cosa diferente o si no sirve para nada de lo que pensábamos. Y entonces ahí pues se habla de distintas plantas como podéis ver ahí. De hecho, estos dibujitos sí los he hecho yo y aparecen ahí en el libro. Bueno, hay muchas más plantas, pero claro, en algún momento tenía que poner el freno, ¿no? Por supuesto, tenía que hablar de plantas relacionadas con el dolor y ahí sí me centré en hablar de la amapola, de los que se obtienen opiáceos y opioides, mirra, pimiento, ¿os acordáis ahora que hablo del pimiento? El bote este que teníamos en los botiquines de casa, que se llamaba el tío del bigote. Ay, menos mal, digo, a ver si solo lo conocía. El lilimento Sloan este que llamaban, ¿no? Que para todo era el tío del bigote, que olía como al camphor, a reflex, olía a reflex. Funcionaba. ¿Y sabéis por qué funcionaba? Porque llevaba capsaicina. Entre toda su lista de componentes, que huele muy bien, que tal, el que de verdad tenía efecto terapéutico era la capsaicina, y la capsaicina viene del pimiento. Por eso el pimiento, esa molécula derivada del pimiento, tiene efectividad frente al dolor. Vale, eso era un spoiler también. El cannabis, la aspirina y luego algunas plantas relacionadas con el cáncer. Aquí os traigo de todos esos ejemplos que os he comentado uno, muy rápidamente, ¿cómo vamos? Vale. Uno muy rápido que es la digital. Esta planta seguramente la habéis visto en el campo. La foto es muy pequeña, pero es una planta que tiene como dedales, de ahí viene lo de digital, ¿no? De dedales de las flores. Pues esa planta ni la toquéis, ni la oláis, ni la comáis, ni por favor, jamás una planta que encontréis en el campo y que no conozcáis, y aunque la conozcáis tampoco, porque hay veces que se confunden, jamás os hagáis ningún preparado, ni comáis nada de lo que veáis, porque lo mismo te puede curar que te puede matar. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Y esta produce una toxina, produce una molécula que es la digosina. Bueno, sí, es una toxina realmente. Lo que pasa es que esa toxina nosotros hemos sacado un fármaco, que es la digosina. Y esa digosina, que está en funcionamiento desde hace ya mucho tiempo, siglos, se ha convertido en un medicamento que está en la lista de los medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Se utiliza para arritmias, para problemas de corazón, arritmias, no sé ahora mismo, distintos problemas de corazón. Pero es tan importante, en este caso, o sea, la pauta tiene que estar escrupulosamente dada por el médico, porque la línea entre salvarte la vida y matarte es muy fina. O sea, es como andar por la hoja de una navaja, ¿vale? De hecho, se ha utilizado tanto es tan conocida que se utiliza se ha nombrado en series de televisión, en Colombo, en Se ha escrito un crimen, en CSI, en novelas de Agatha Christie. O sea, la digosina apareció en muchos sitios, incluso en el arte. Fijaos, no sé si sabéis ese episodio de Van Gogh, de su corta vida prolífica, que fue muy prolífica, la vida artística de Van Gogh. Hubo un momento que le dio por pintar muchas cosas de amarillo. No solo los girasoles, sino, os pongo un cuadro, pero os podría poner 7 y 8 cuadros donde el amarillo está ahí a tope. Ese amarillo, o sea, eso que tenía o que se dice que podría tener Van Gogh es una cosa que se llama xantopsia, que es ¿cómo se llama? Un fallo en la percepción del color, de manera que te hace verlo todo amarillo. Y eso se puede ocasionar por cataratas, por ictericia, es consecuencia de otras patologías, pero también es consecuencia de la intoxicación por digital. Y eso cuadra bastante con la vida y con el tratamiento que tuvo Van Gogh. De hecho, este fue uno de sus últimos cuadros. Este es el doctor que lo trató, el doctor Gachet, creo que se llamaba. Y aquí aparece con una rama de digital, porque le prescribió digital. En aquel momento la digital se utilizaba para melancolía, lo que llamaban melancolía, que hoy se llama depresión. Hipocondria, epilepsia, ¿no? Para esos episodios que en Van Gogh eran muy frecuentes, pues tomaba digital. Entonces, posiblemente, no se sabe, a lo mejor se pasó un poquito en la dosis y eso es lo que le ocasionó esa xantopsia y esa
ese periodo de su vida donde pintaba todo amarillo, ¿no? Entonces, aquí tenéis datos. El 25% de los medicamentos contienen al menos un ingrediente activo derivado directa o indirectamente de plantas y sabemos que, o más o menos estimamos que el 80%, dice la OMS, de la población mundial utiliza fitoterapia para atención primaria. O sea, que desde hace milenios la venimos utilizando y la seguimos utilizando hoy en día. Insisto, atención primaria. O sea, que a nadie se le ocurra una enfermedad grave tratársela con plantas, por favor. Bueno, entonces hemos visto que el pasado y el presente incluso es vegetal. Ha habido plantas en nuestro pasado, en nuestro presente, y si miramos al futuro, que tenemos retos importantes, seguridad alimentaria, de alimento para todos, para una población creciente, de cambio climático. Hay muchos retos importantes y indudablemente el futuro también es vegetal. Nos tenemos que fijar en las plantas y como dijo el autor del Principito, no se trata solo de prever el futuro, sino de hacer lo posible. Entonces, ¿cuál es nuestro reto? O mi reto desde mi punto de vista de mi trabajo, pues incrementar la producción de alimentos, crear o mejorar alimentos que sean buenos, que supongan un beneficio y, por supuesto, la seguridad alimentaria. ¿Con qué técnicas? Pues ya no usamos eso de selección, ni mutagénesis al azar, ni hibridaciones, ni cruces. Ahora ya trabajamos en los laboratorios de una forma mucho más controlada, hacemos ingeniería genética. De hecho, vosotros también la habéis hecho. Habéis hecho, si tenéis un huerto y tenéis cítricos o vides, ¿habéis hecho un injerto alguna vez? ¿Sabéis lo que es un injerto? Estáis haciendo ingeniería genética. Estáis mezclando el genoma de dos plantas diferentes. Ya os habéis convertido en científicos. 2 minutos. Vale. Pues eso es ingeniería genética y la ingeniería genética nos ha traído plantas resistentes a herbicidas o a enfermedades. Nos ha traído plantas con mayor contenido nutricional en provitamina A para evitar la ceguera, en antioxidantes como la piña rosa, arroz dorado o el tomate dorado, incluso patatas con menos acrilamida y trigo apto para que lo puedan tomar los celíacos. Todo eso ya está. Otra cosa es que se esté comercializando, pero ya existe. Entonces, damos un paso más y pasamos a CRISPR. Y CRISPR, que se está haciendo hoy en día, pues tenemos ya alimentos donde se retrasa el que se ponga negro, el ennegrecimiento. Esta que se está haciendo en nuestro instituto es una planta de tabaco que en lugar de producir nicotina, produce anatabina, que es un alcaloide con efecto terapéutico. Incluso lechugas que crecen más rápido, que tampoco se ponen negras, o tomates que tienen mayor contenido de GABA, cuya función en este caso es que te baje la tensión, o sea, disminuir la presión arterial, o estos tomates que dan el doble de vitamina D, dan la cantidad de vitamina D que darían 2 huevos, lo cual es, pues para quien sea vegano, pues interesante también. Entonces, el futuro, crear nuevos alimentos. Hay alimentos que tienen una composición de grasas muy poco saludable, pues podríamos cambiar las malas por las buenas, o incluso yo me conformo con que algunos alimentos no desaparezcan, porque están en peligro de extinción, y esto no es broma. El aceite, ya habéis visto lo que nos ha pasado con el aceite hace pocos años, el precio que hemos pagado por el aceite, eso fue por una sequía, entre otras cosas, 4 años de sequía. El café está a punto de desaparecer, el chocolate también. Yo que no me lo quiten. Lo demás, bueno, pues en el futuro de las plantas, por supuesto, seguiremos haciendo plantas para alimentarnos mejor. Hay plantas de las cuales obtenemos moléculas de interés terapéutico, obtenemos vacunas, obtenemos factores de crecimiento, hormonas, etc. Las usamos como fitorremediación. Las usamos pues modificando plantas para tener desde el punto de vista ornamental pues rosas azules o claveles morados o cualquier cosa que uno pueda soñar, incluso para biocombustibles, energía o para obtener bioplásticos y biomateriales. O sea, todo lo que uno pueda imaginar se puede hacer. Por lo tanto, ya como conclusión, y vamos terminando, lo prometo,
Sí quería mencionar la importancia, bueno, ya ha quedado claro la importancia que tienen, o por lo menos creo o espero haberos transmitido la importancia de las plantas, pero fijaos que la primera célula, por ejemplo, que se observó en el siglo XVII, se observó viendo corcho al microscopio. Las leyes de la herencia mendeliana básica, las leyes de la genética, en un monasterio, un monje con guisantes. Incluso el primer virus que se identificó fue el virus del mosaico del tabaco. O sea, las plantas han tenido un papel fundamental en la ciencia, han servido para desarrollar la navegación y, por supuesto, también el arte y la cultura. Y aquí quiero terminar con la primera imagen que aparecía en la charla, porque esa imagen tiene un significado especial. Esa imagen es una obra de un artista que se llama Ucalele, que ya falleció y que trató de expresar en esa obra, se basa en unos versos de un poeta, de Fernando Pessoa, y la llamó a esa obra Nuestras hermanas las plantas, esas santas a las que nadie les reza. Entonces, esa frase tiene un significado especial porque al final es una crítica a la sociedad, a la humanidad, porque no le damos a las plantas el valor que merecen. Cuando las llama santas, las está elevando a la categoría de lo sagrado, porque al final son la base de la vida, son fundamentales y siguen siendo ignoradas, universalmente ignoradas. Y cuando dice que nadie les reza, nos está tirando de las orejas. O sea, es un llamamiento a que pongamos los ojos sobre las plantas, sobre la belleza que tienen y de verdad le demos el valor que tienen las plantas, que tiene la vegetación y que nos ha permitido llegar hasta donde hemos llegado hoy en día. Así que espero haberos hecho entender o conocer un poquito más este mundo y, como decía Leonardo da Vinci, pues no se puede amar lo que no se conoce ni defender lo que no se ama. Listo. Me caigo. Bueno, nos ha quedado claro que ama las plantas, ¿verdad? Y nos ha hecho amar las plantas. Ella y yo nos conocimos en un entorno muy divertido que se llama Naucas, que es una plataforma de divulgación científica donde se controla el tiempo exquisitamente, ¿no? El inventor de eso va a ser el primer ponente del segundo bloque de estas charlas, ¿no? Javier Peláez, ¿verdad? Y entonces, por eso, cuando traemos amigos, estamos siempre puñeteando con el tiempo, ¿no? Pero bueno, te has ajustado casi a... Casi, ¿no? Casi ¿Me he al pasado tiempo. mucho? Y la verdad es que ha sido fascinante todo lo que nos has contado. En estos libros lo expone con mucho detalle y con mucho amor, mucha pasión. Estáis viendo a Rosa. Ella es además profesora. Imaginaos qué suerte tiene que ser tener a alguien así como profe para que te enseñe biotecnología vegetal, ¿no? O cualquier ámbito de la biología. Muchas gracias, Rosa. ¿Preguntas? Allí, el fondo, la primera. Mira, te llevan el micro. Gracias. Bueno, aparte de felicitarla porque realmente ha sido súper estimulante y fascinante la presentación que nos has hecho. Y yo creo que hemos acabado todo el mundo enamorado de las plantas mucho más de lo que ya podíamos estarlo antes. Y muy interesados, la verdad, precioso. Yo... humildemente, desde mi desconocimiento, desde luego, pido disculpas de antemano, me gustaría preguntar acerca de estos avances en la biotecnología enfocados, por ejemplo, al garantizar la disponibilidad alimentaria, ¿no?, a través de las plantas, estos avances que están provocando cambios muy rápidos, muy súbitos en estas plantas que pueden servirnos para nutrirnos, ¿no?, para alimentarnos, pero ¿cómo se entienden esos avances en un contexto? Quiero decir, abordamos esos cambios atendiendo solamente al vegetal, porque no deja de estar dentro de un ecosistema, ¿no?, y en un entorno sistémico que puede verse afectado por esos cambios que ahora nosotros estamos provocando de manera vertiginosa, pero que se han dado a lo largo de la historia de una manera mucho más evolutiva, más pausada, que ha dado lugar a que aquellos que interactuasen con esos elementos también pudieran ir adaptándose a esas transformaciones, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del impacto que podemos generar los seres humanos con estas intervenciones, ¿cómo se contemplan este tipo de trabajo? Y tengo otra pregunta. Ah, vale. Luego, no sé si hacer la junta o la lanzo ya.
Sí, casi haz la junta y así luego que se mueva el Vale. micro y tú respondes a las dos. Vale, pues y la otra era un poco en cuanto a, de hecho me llamaba la atención la inteligencia de las plantas, ¿no? ¿Sería posible que la domesticación la hubiesen hecho las plantas de nosotros? Me refiero porque, claro, porque quiero decir que, no sé, me venía a la mente una relación casi simbiótica, porque has hablado, por ejemplo, de las defensas que ellas generan cuando se sienten atacadas o potencialmente pueden serlo, y cómo emiten una serie de elementos que pueden ser repelentes para esos atacantes, ¿no? Inclusive tóxicos. Pero también creo que sabemos que hay otras plantas, que, sobre todo las de frutos, que a través de su consumo es posible la dispersión de sus semillas y por lo tanto su expansión misma como plantas. Entonces, ¿puede darse ahí un diálogo entre la planta y su consumidor en donde ella alimenta y el consumidor la expande? Madre mía. Dos preguntitas. A ver, en cuanto a la primera, cada planta, si te refieres a planta transgénica o a planta modificada por CRISPR, cada una es un caso independiente y un caso que habría que evaluar, pero no están en el campo, no están en el medio mezcladas con las demás. O sea, si hay un cultivo, aquí no tanto, porque la legislación en Europa es diferente, es mucho más restrictiva, y eso aquí no hay. O sea, el único que tenemos, además España el líder, es el maíz, BT. Pero ya, no hay más. Sin embargo, en Estados Unidos hay más. Bueno, Europa no cultiva más, no tiene más autorizado, pero importamos 100 variedades, más de 100 variedades transgénicas. O sea, no producimos, pero las importamos. El caso es que cuando hay una variedad transgénica o modificada por CRISPR o lo que sea, no está mezclada en una selva ni en un bosque ni nada, está en un área de cultivo y se tienen en cuenta una serie de medidas de seguridad para evitar pues, problemas ambientales que siempre por el principio de precaución, siempre se tienen en cuenta. O sea, tanto espacio físico como la sincronía del momento de maduración, todo eso se tiene en cuenta y de hecho no ha habido ningún problema de contaminación, aquí por lo menos. Impacto, pues no tiene por qué haber más impacto. Hay gente que le preocupa la transferencia de genes, esa contaminación, pero eso es algo que pasa en todos los organismos, no tienen por qué ser transgénicos. Eso es algo natural, algo biológico, algo completamente que no se puede evitar tampoco. Entonces no ha habido problema, eso no genera ningún tipo de problema. Y respecto a la segunda pregunta, es súper interesante y una pregunta como para reflexionar largo y tendido, porque sí es cierto esa simbiosis, es cierto esa coevolución, claro, ellas llegaron mucho antes que nosotros, pero si ellas se van, nosotros también. Y dependen, no dependen únicamente de nosotros, por ejemplo, para polinizar, o sea, para ¿cómo se dice esto?, la dispersión de semillas, tienen otros mecanismos, han evolucionado como para que no sea, nosotros vamos al campo y a lo mejor nos llevamos en la ropa, ya estamos, cuando nos quitamos cositas de los pantalones, eso ya estamos dispersando semillas, pero la principal forma que tiene es que otros animales se coman los frutos, insectos, bueno, tienen muchos mecanismos diferentes. Pero es una pregunta como para reflexionar esta noche. Para reflexionar mucho, porque además delante es muy de un plato de tomate esta noche, ¿no? Diciendo. Muchas gracias por la pregunta. Ellos te están mirando también, ¿no? Dicen, más preguntas. Sobre el tema de la micorriza, a mí me ha fascinado pensar que son más importantes o casi tan importantes como la propia planta, o que ocupan más espacio en el suelo que las raíces de la planta. Entonces, la curiosidad que me entra es, ¿la micorriza ya está en el suelo cuando sembramos la semilla? ¿O podemos, digamos que abonar la semilla con esporas de micorriza para que cuando llegue al suelo ya esté preparada y acompañada por la micorriza? ¿Me hablas del medio natural o de un vivero, o sea, de un cultivo propio o de la naturaleza? En los dos casos. Vale, en los viveros ya venden muchas plantas micorrizadas. Yo hice la tesis en eso, con lo cual a mí me apasiona el área de las micorrizas. Puede ser un problema como nos cuente su tesis, ¿eh? No sé si tenéis planes para...
Es que, además, cuando yo la hice no se sabía tanto sobre ese tema. De hecho, los agricultores no sabían ni lo que era. Y a un agricultor que está jugando con su pan y con su trabajo, tú le propones, le ofreces una cosa nueva y es muy reacio. Porque, claro, es su... Hoy en día la utilizan la mayoría. Entonces, ha evolucionado mucho. Parte, la divulgación y el darle charla a los agricultores y el que, sobre todo, que vean los resultados. Entonces, no me enrollo. Volviendo a eso, en la naturaleza las plantas están de forma natural micorrizadas. Hay muy pocas que no lo estén. Hay pocas familias crucíferas. Justamente los que trabajamos con plantas que usamos arabidosis como modelo de estudio, pues arabidosis es una de las que no se micorriza. Todas las crucíferas no. Quenopodeáceas y, bueno, 2 o 3 familias no se dejan micorrizar, pero todas las demás sí. Y hay micorrizas de diferentes tipos. Yo he hablado de las microscópicas que viven dentro de las raíces, pero las trufas son micorrizas. Los pinos no sobreviven si no están micorrizados. O sea, son vitales para algunas plantas y, por supuesto, para los hongos. El hongo es un simbionte obligado. Eso significa que si no es con la planta, muere. O sea, necesita la planta para vivir. Por eso la planta y el hongo, no lo he puesto, pero yo tengo imágenes donde se ve una espora de hace 450 millones de años y una espora hoy. Y una estructura del hongo de hace 400 millones de años y una estructura hoy en la planta. Y son exactamente iguales. O sea, han ido los dos en parejo. En la naturaleza estarían micorrizados y cuando uno se utilizan mucho en almendros y bueno, depende de tu tierra, en lo que quieras tener, sí se puede utilizar y de hecho funciona muy bien. El truco está en que la micorriza te ayuda a que la planta crezca mejor y a que se pueda defender de prácticamente todo, pero antes de que le venga la amenaza. O sea, es como una especie de vacuna. Si tú la vas a micorrizar cuando ya estás viendo que las de al lado están chungas porque tienen una enfermedad, entonces ya no te vale. Porque tienes que poner el inóculo, tienes que poner esa micorriza, que hay comerciales, eso se puede comprar ya, y te dicen como cuántos gramos por litro, por hectárea o tal, y lo aplicas y con una vez que lo apliques ya está, porque eso lo pones y empieza a expandirse y a reproducirse y a colonizar. Entonces ya lo pones y ya no tienes que tocarlo. Pero cuanto antes. Ahí el truco está en que si puede ser el día que lo plantes, en ese momento ya lo pones. Pero da muy buen resultado. Hay fotos espectaculares, mi tesis está llena de fotos donde yo pongo lechuga. Yo he trabajado con lechuga, tomate, tabaco, soja, alubia, berenjena, pimiento, arroz, con diferentes cultivos. Y pongo una planta sin micorriza y otra con micorriza, sembradas el mismo día, una con sequía y otra sin sequía, y la que está micorrizada está así y la otra no. Y es espectacular. Y eso es lo que quiere ver un agricultor. No quiere palabras, quiere resultados, porque no se lo va a jugar. Más preguntas. Curiosidades. ¿Cuántos tenéis jardín en casa o huerto? Aquí hay preguntas prácticas que hacerle a Rosa. Un momentito detrás de usted y luego ya va usted. Yo tengo una pregunta para Rosa que está relacionada con los servicios ecosistémicos, ¿no? Con esos beneficios que nos aportan las plantas. Por ejemplo, sobre los terpenos, cómo esos compuestos volátiles acaban de alguna manera beneficiando a la salud de los ciudadanos, de los que estemos paseando por un bosque o que estemos rodeados de naturaleza, ¿no? O sea, cómo... no sé si en la universidad estáis evaluando los servicios ecosistémicos como tales, tanto los de regulación y aprovisionamiento, sobre todo, aparte de los culturales. Nosotros no, porque yo no me dedico a eso, pero como es un tema que me llama la atención, procuro leer de vez en cuando bibliografía relacionada con eso. Y sí he descubierto un concepto que puso de moda, creo que fue Japón, que lo llaman los baños forestales. Sí. Y los baños forestales es pues, pasar un día de campo, lo que para nosotros viene siendo, pues me voy al campo a echar el día, ¿no? Ellos lo llaman baño forestal. Pues resulta que en algunos árboles, esos terpenos que comentaba, en concreto el alfapineno, que lo producen los pinos, o sea, tú te vas a un pinar a echar el día. Pues resulta que esas moléculas se ha visto científicamente que aumentan
el número y la actividad de unas células que tenemos, que son las células NK, las Natural Killer, que son células que están muy relacionadas con la prevención, sobre todo de cáncer, de manera que vas a echar un día de campo y aumenta el número de esas células y la actividad de esas células. Y eso dura 30 días. Conclusión, con un día de campo que vayas al mes, digamos que tu protección está aumentada. Vámonos al campo. O sea, es que eso es un paper que me leí hace poco y dije, ostras, el alfa-pineno si esto se reproduce en otras moléculas más, pues un baño forestal de irte un día a hacer una barbacoa, o no, mejor no, tal y como están las cosas. Claro, pero cuando yo era pequeña íbamos a comer una paella bueno, hoy nos llevamos la comida, mejor. Pero echar un día de campo nos beneficia en muchos sentidos, pero sobre todo nos protege frente a una enfermedad como puede ser, bueno, muchas enfermedades, porque el cáncer es muy complejo, pero eso se ha visto y encima dura un mes, pues... O sea que los que tienen su jardincito en casa con arbolitos y tal, son inmortales, básicamente, porque cada día tienen un baño de esos garantizado. Yo soy muy partidaria de tener plantas, pero también es porque a mí me gustan, de tener plantas por todos los sitios. Pero no es que lo diga yo, la ciencia confirma los beneficios de tener plantas en los hospitales, por ejemplo, ¿no? Creo que no dejan en este país tener plantas en los hospitales. Sí, cuando dicen la planta 4 se refieren a otra cosa. Pero jardines, por ejemplo, que los enfermos, en la habitación del enfermo de un jardín en el hospital, eso se ha visto que mejora el tiempo de recuperación de los enfermos, que el síndrome burnout del personal sanitario que está estresado siempre y van de aquí para allá corriendo, si tienen plantas cerca están más tranquilos, trabajan mejor y por lo tanto también atienden mejor al enfermo. Eso se ha visto en entornos hospitalarios. En las aulas se han hecho experimentos y se han hecho estudios y se ha visto que los chavales que tienen plantas en las clases faltan menos a clase, se ponen malos menos veces, mejora la memoria, la capacidad de aprendizaje, todo eso mejora con tener plantas cerca. Entonces, y si además eso lo sumas en un colegio, por ejemplo, a tener un huertecito con lo que supone de cuidado, de eso continuidad, eso es maravilloso para los chavales. No solo tenerlas, sino que ellos se ocupen eso, de esas implicarte plantas. en que esas plantas... Totalmente. ¿verdad? De hecho, se aboga por eso, por tener jardines interiores, por introducir plantas en entornos laborales, y porque al final nosotros venimos del campo, si es que nosotros somos seres de naturaleza, de vivir al aire libre, y hoy en día pasamos el 90% del tiempo lejos de un entorno abierto. O sea, ya no somos rurales, ahora somos urbanitas, y dentro de ser urbanitas en edificios, y eso lo echamos de menos. Totalmente. Genéticamente somos de espacio abierto y de campo. Unos 40 años. Y lo que me dicen es que son muy viejos y que hay que cambiarlos por otros nuevos. Yo no lo entiendo. Por eso, usted que sabe, le pregunto. A lo mejor quieren cambiarlos por otras variedades que sean más resistentes, que requieran menos cuidados. Son plátanos de sombra. Plátanos de sombra. Que dan muy buena sombra en verano. En invierno se le caen las hojas y entonces el solecito te entra en la casa. También puede ser que estén tocados, que tengan enfermedades. A ver, muchos árboles pueden llegar a vivir miles de años, eso justamente no. Pero puede ser normal, puede ser lógico. Habría que ver el motivo concreto, el motivo exacto, pero... Yo observo que el tocón que queda en el suelo está perfectamente sano. Ahí no ves nada podrido, nada estropeado. Pues entonces igual el motivo es... Otro. Ahora que hablamos de plantas de las calles, las adelfas, que están por todos los sitios, están en carreteras, en autovías, en jardines, en parques, por todos sitios, esa planta es muy venenosa. A uno no se le va a ocurrir coger una adelfa y ponerse a chupar una hoja ni prepararse un té de adelfa, pero lo digo por niños pequeños, por mascotas, que a nadie se le ocurra, porque una hoja es capaz de matar a una oveja, sí. Una hoja.
O sea, Es increíble que muy- sigan existiendo como elemento de jardinería las adelfas. Sigue O sea, tenían que existiendo. estar eliminadas. Totalmente. Y que estén en su medio natural donde estaban sin contacto. De hecho, pero- está prohibido la comercialización. Ya. Pero ¿qué pasa con la adelfa? Pues que da muchas flores, el follaje es muy amplio Ya. y requiere muy pocos cuidados. Es una planta muy resistente a la sequía que prácticamente no tienes que hacerle nada. Ya. Entonces, Pero- en las carreteras amortigua mucho el sonido. O sea, vale, tiene muchos efectos prácticos, pero también es muy peligrosa. Es muy. peligrosísima. Tiene exactamente el mismo efecto que la digital. Exactamente igual. La molécula que produce es diferente, digosina y oleandrina, pero las dos hacen lo mismo. O sea, un infarto te puede dar perfectamente Perfecto. con... De la digitalina nos había hablado aquí, algunos lo recordarán, Dani Torregrosa, como un amigo, ¿verdad? Cuando habló de venenos, no sé si lo recuerdan. La digitalina era uno de los que nos contó. Había más preguntas por aquí, me parece. Allí tenemos una. Un momentito, ahora. Y conocí, me llamó mucho la atención en el año 1965 el Jardín Botánico de la Facultad. Y de Almería quisiera si conoce el Albardinar de Guadalquivir, el Jardín Botánico de Albardinar. ¿No lo conoce? No. Pues es muy interesante. El de Granada me llamó mucho la atención también me ayudó mucho tener un buen profesor que tuve en Almería que se llamaba José María Artero, que ya falleció. Siempre cuando tiene buenos profesores Eso marca, claro. Yo siempre lo digo que un profesor puede determinar el futuro de una persona en algún momento de la vida. Pues tengo que conocerlo. Una visita, sales de aquí con una visita pendiente. No nos has hablado de las plantas invasoras, que son un problema también, ¿verdad? O sea, Es un problema. Pensando en jardines botánicos en los que se ven siempre especies muy exóticas y tal, la tentación de decir esas especies tan exóticas, tan bonitas y tal, las traigo a mi ecosistema y la armo, ¿no? Entonces, si puedes un minuto contarnos. Pues las invasoras son principalmente un problema, sobre todo en algunas zonas como Canarias, o sea, en sitios que están así muy aislados, que tienen su propia flora que es endémica, pero es un problema en cualquier sitio. En Valencia, que es donde yo vivo, y aquí en todos los sitios tenemos unas florecillas muy pequeñas que son lantana cámara, que crece por todos lados y es muy difícil erradicarla. O sea, es que tienen mucha facilidad para reproducirse. Y ni quemando las plantas somos capaces de quitarlas. Entonces, es una amenaza continua porque es una pérdida de biodiversidad, pero pasa lo mismo con las plantas que con algunos animales que también son invasores. Pero la verdad es que sí, luchamos, hay aplicaciones, se están desarrollando aplicaciones ya de móvil como para detectar una planta que pueda ser invasora y dar parte de eso Y reportar. rápido. Pero sí, es una amenaza que también es muy difícil erradicar eso. Más preguntas en la sala. Hay más ganas de cenar que otros días porque hemos empezado una hora más tarde. ¿Alguna última pregunta? Última pregunta de la primera parte del ciclo Mar Poética. Fíjense que estamos con una granaína y ayer estábamos con granaínos, que ha hablado de CRISPR y Luis nos había hablado mucho de CRISPR, que nos has hablado de expediciones marítimas y Javier Peláez nos va a hablar de expediciones marítimas, que nos has hablado de redes y la última charla va a ser sobre redes y las matemáticas en redes, y que nos has hablado de chocolate y nuestra comuna amiga nos va a hablar de sexo. O sea que al final todo está conectado en este cuarto Mar Poética. Mar Científica, perdón. Bueno, poética, científica, Carmen. Mar, lo que sea. Una última pregunta, el caballero del fondo. Sí, sobre las flores de Bach. Eso se usa mucho en terapéutica y es un tratamiento por el olor de las flores. Pues si le digo la verdad, como no es un mundo que yo tenga muy conocido, he oído hablar de ellos, pero no le puedo contar mucho. Tiene cierto efecto homeopático. Bueno, gracias. Si me permite, ¿verdad? Si tiene efecto homeopático es que no tiene efecto. Te permito. Siento discrepar científicamente. Bueno, aquí estamos para hablar. Pues discrepamos amablemente, pero desde el punto de vista científico, usted tiene su punto de vista, desde el científico no tiene ningún efecto la homeopatía ni nada que se le parezca.
nunca han demostrado, ¿verdad?, eficiencia en ningún tratamiento homeopático, ¿no? Bueno, mantendremos la discrepancia. ¿Hay alguna última pregunta? No, pues si no es así, es el momento de despedir a Rosa con un fortísimo aplauso. Muchas gracias.